diferencias que yo quiero hacer. Por ejemplo, frente a Leyenda Negra, yo desde el origen, desde el inicio de mi canal, prefiero hablar de hispanofobia, porque creo que el término hispanofobia es más claro, es decir, explica con mucha mayor precisión el fenómeno que estamos tratando. Hispanofobia como una ideología política antiespañola que surge, como digo, en un contexto geopolítico. ¿Vale? No surge porque unos sean malos malísimos y nosotros seamos buenos buenísimos, sino que surge porque hay una dialéctica de intereses geopolíticos. Otra aclaración que querría hacer antes de nada es que, pues evidentemente, esta leyenda negra, esta hispanofobia o esta ideología antiespañola, pues no es el resultado de una especie de complejo victimista de los españoles, pobrecitos ellos, que siempre están pues pensando que el resto del mundo conspira contra ellos y les odia, y entonces siempre ponen en los demás la acusación de todos nuestros males y de todas nuestras miserias. Evidentemente yo niego esta realidad y también niego el armonismo universal, es decir, niego categóricamente el hecho de que la política, en este caso la geopolítica, pues se mueva a través de principios de amistad o de simpatía mutua o de solidaridad. Lo que siempre hay en estos planos de la política y la geopolítica es una competencia. Es una competencia entre unos grupos humanos y otros grupos humanos, entre unos estados y otros estados, entre unos imperios y otros imperios. Y es precisamente en esa competencia donde hay que tener la inteligencia política de saber diagnosticar correctamente quiénes son los posibles aliados y quiénes son los enemigos. Y yo creo que en la diplomacia española, con distintas variaciones a lo largo de los años, evidentemente, pero hay un despiste. Hay un despiste a la hora de diagnosticar a los aliados o potenciales aliados frente a los enemigos. En definitiva, lo que digo es que la historia pues es un fenómeno, es un fenómeno de supervivencia. Y cuando existe un poder hegemónico, y esto lo decía muy bien Elvira Rocabarea, evidentemente, cuando existe un poder hegemónico, pues siempre va a haber poderes pequeños, ¿verdad?, que van a contender contra este poder hegemónico. ¿Para qué? Pues no porque sean muy malos, sino precisamente porque están buscando ganar su propia cuota de poder. Y ahí van a usar todo lo que esté en su mano. Van a usar la mala fe, se va a usar la propaganda y se va a usar la guerra si es necesario. Por tanto, la hispanofobia es una ideología política que surge en el siglo XV, que se va desarrollando a medida que España pues, se va afianzando como hegemón de Europa y, por tanto, como hegemón del mundo. Esto es, se va afianzando como primera potencia mundial. Por tanto, la leyenda negra o la hispanofobia, esta ideología que se adapta también a cada nuevo contexto, ¿verdad? La leyenda negra surge con una serie de estereotipos, pero a medida que va avanzando la historia y los fenómenos que rodean a la historia, pues se va adaptando y va cogiendo unos tintes u otros. Bueno, el caso es que esta leyenda negra surge contra España en un momento en que se convierte en primera potencia mundial, y surge contra España porque en ese momento España es poderosa y también porque España es católica. Y lo podemos decir de otra manera. Por ejemplo, la mal llamada reforma pues no solo supone la anulación de una parte importante de la dogmática y de la liturgia católica, sino que también se ajusta muy bien esta mal llamada reforma a ciertos intereses políticos de ciertos duques alemanes, a la ambición de estos príncipes alemanes, que, como decimos, buscaban posesionarse de ciertas cuotas de poder. ¿Cómo? Pues evidentemente arrebatándosela a las dos potestades que en ese momento eran supremas, las dos potestades supremas de la cristiandad.
Cristiandad es como se conocía antes a Europa. Europa es un término muy moderno. Antes se hablaba de la cristiandad. ¿Qué era lo que estaba enfrente de la cristiandad? Pues era una unidad religiosa, no exactamente política todavía, religiosa, que tenía solo enfrente al Islam. Lo que consigue la Reforma es precisamente romper esa unidad, tanto en el sentido religioso como político. Y entonces, bueno, pues ¿cuáles son los dos enemigos a batir en esa lucha de poder? Pues son, por un lado, la Iglesia de Roma y, por otro lado, es el imperio realmente existente de la época, que es el Imperio Católico Español. Católico nos referimos a que es un imperio, como decía esta mañana, que surge tomando como referente al Imperio Romano con unas motivaciones o con una vocación universalizante, católica y evangelizadora. Es decir, lo que trata de hacer, nosotros desde la Escuela de Oviedo hablamos de imperio generador, que lo que trata de hacer es elevar a las sociedades que va incorporando, a esas sociedades que va conquistando. El esfuerzo es tratar de elevar a esas sociedades al mismo nivel que la sociedad de referencia. Es decir, esta es la diferencia con los llamados imperios depredadores, y esto no significa, por otro lado, que en el Imperio Español no hubiera depredación. Es decir, el Imperio Español no era un imperio angelical, eso hay que dejarlo evidentemente claro, pero sí que hay unos mecanismos de actuación que los distinguen de los imperios eminentemente depredadores, como puede ser el imperio, por ejemplo, inglés. Entonces, se trata de elevar a esas sociedades al mismo nivel que la sociedad de referencia. Por eso, inmediatamente llegados a América, pues se hace el reconocimiento jurídico del indio como sujeto de derechos en cuanto súbdito de la corona, hombre libre y propietario de sus tierras. Cuestiones jurídicas que curiosamente desaparecen tras las llamadas independencias. Entonces, mucho ojo con esto. Bueno, pues a partir de esta ruptura, como digo, de la mal llamada Reforma, claro, la cristiandad se rompe como unidad religiosa y también como unidad política, y por tanto ya vamos a tener un periodo amplísimo que dura pues más de 170 años, en las que la cristiandad ya está envuelta en las llamadas guerras de religión, donde ya unos cristianos están peleando contra otros cristianos. Y luego, por supuesto, tenemos a un tercer enemigo, que es el Islam. Pero bueno, ya se produce ahí una gran ruptura, no una pequeña ruptura. Por tanto, me interesa hacer hincapié, insisto, en esta cuestión de la dialéctica de estados y de la dialéctica de imperios, porque si lo reducimos todo a la dialéctica de clases, a la lucha de partidos políticos dentro de España, por ejemplo, pues no vamos a entender nada o nos vamos a quedar con una imagen superficial. Como les decía, no se puede explicar la situación actual de España reduciéndolo todo a una cuestión de izquierdas o de derechas, o de patriotas frente a globalistas, o de conservadores frente a progres. Bueno, pues este tipo de cosas realmente explican una parte, pero no explican el conjunto, no explican el todo. Reducir el análisis a una dialéctica de clases pues, nos dejaría en una especie de sociologismo muy grosero, que realmente no explica nada. Lo que yo trato de decir es que hay que poner el ojo en esos intereses externos a las sociedades de referencia, lo que está ocurriendo por fuera de los estados, ¿de acuerdo? Porque si no, insisto, no podríamos entender el auge de los indigenismos, y hablo del auge de los indigenismos en Hispanoamérica o de los indigenismos patrios, que serían los separatismos. Tampoco podríamos entender el debilitamiento brutal de la dogmática católica frente, por ejemplo, al auge extraordinario de las sectas protestantes en Hispanoamérica. Tampoco podríamos entender la deriva de la lengua española, cómo se está pervirtiendo de alguna manera, como en España, por ejemplo, se silencia la lengua española. Bien, vamos a ver. Ahora quiero porque me estoy acordando de un fragmento en el que participó Santiago Armesilla el año pasado, en el que había una serie de personajes
muy